desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también sois amantes de el deporte rey del motor. En esta ocasión lo que vamos a hablar es del Gran Premio de México que se ha celebrado este pasado fin de semana y en el que pues finalmente hemos solucionado ya la incógnita de quién iba a ser o cuándo iba a ser campeón del mundo Lewis Hamilton. Y para hablar de esto y alguna cosa más de la carrera y pues este final de temporada, tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emma. Hola Dani, hola a todos. Estamos grabando la noche de Halloween y vamos a hablar sobre el Gran Premio de México. Si pasan cosas raras, ya sabéis a qué se debe. Pues sí, esperemos que no pase nada raro, pero sí. Como dice Emma, estamos grabando esta noche de Halloween y también tenemos al otro lado del hilo telefónico virtual a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Yo ya me había olvidado de que era noche de Halloween. Antes pasaban por casa a pedir caramelos aquí. Pero hace años ya que ni eso, o sea que... Sí. Caramba, pues mira que tú vives fuera, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Eran niños de la urbanización. De la urbanización, claro. Y últimamente las camadas no les da por ahí. Y nada, aquí pues tenía caramelos ahí preparados para... ¿En para serio? Sí, joder, pero no es normal. Han venido un montón de años, pues cada vez que vienen les tengo que dar dinero, o sea, €1, lo que sea tal. Todas las veces que he pillado caramelos, me los he tenido que comer yo con el paso del tiempo. En fin. Pero te dicen truco, trato y todo esto. Sí, a veces ni eso, a veces No, Came. a la puerta y se quedaban así mirando. Y digo, ¿qué queréis, caramelos? Y dice, pues no tengo. Y entonces les daba €1 o lo que fuera, pero sí. Bueno, mejor si hoy nos llaman y así no nos interrumpen la grabación. No, hombre, a estas horas ya no. Bueno, pues como decíamos, nos vamos a meter ya directamente en el Gran Premio de México para comentar lo que ha sucedido y sobre todo para contar esa victoria en el Campeonato del Mundo pues ya de Lewis Hamilton que se ha confirmado este fin de semana. Lo primero, Emma, no sé si de los libres hay que destacar alguna cosa. Si eso, quizá un poco el tema de los compuestos de los neumáticos que los equipos se encontraron ya en los primeros entrenos con el tema del hiperblando, ¿no? Sí, de primeras sorprendía, a ver, teniendo en cuenta lo que hemos tenido esta temporada, pues sorprende un poco que los neumáticos se destrocen, en especial el hiperblando, pero también después como vimos en carrera, más si cabe, tanto el super blando como el ultra blando, pues tenían graining, pero el que se llevaba la palma era el hiper blando y evidentemente ya se vio el viernes que los equipos iban a hacer de todo para intentar evitar este compuesto. Y al margen del graining mastodóntico, también llamó la atención el rendimiento de los Renault, porque ya no es que Verstappen, que fue el gran dominador de todo el fin de semana, acompañado del Red Bull de Ricardo, estuvieran ahí arriba, que dentro de lo que cabe, pues más o menos te lo puedes esperar. Sino es que tanto los Renault de Hülkenberg como en especial Carlos Sainz, los libres estuvieron incluso por delante de los Ferrari y los Mercedes. Esto el viernes, porque una vez que ya pasó los libres del viernes y ya metidos en cosas más serias sábado y domingo, pues ya corrigieron la situación, en especial los Ferrari, porque los Mercedes después veremos que entre comillas entraron en crisis, en especial en la carrera. Con lo cual, a priori, viendo lo que pasaba el viernes, que además coincidía que estaba lloviendo en México, o sea, no llegó a haber lluvia en clasificación ni en carrera, pero
pero sí que llovía entre días y eso provocaba que la pista estaba reset, con lo cual pues indicaba que el domingo en carrera ese grading del viernes, pues sí, se podía haber corregido por settings y demás historias, pero iba a seguir estando ahí como un actor fundamental a la hora de plantear la carrera. Con lo cual, pues viendo esta premisa, nos encontramos en una clasificación donde en la Q1 se quedaron más o menos los habituales, porque Sirotkin, Stroll, pues no es sorpresa que se hayan quedado en la Q1, y les acompañó a estos pues Magnussen, Van Dorn y Grosjean. Si acaso llama más la atención los Haas, que se quedaran en la Q1 y no consiguieran pasar ni a la Q2, ¿no? O sea, llamó un poco a mí me llamó la atención que no ni tan siquiera pasar a la Q2. Ya meterse en Q3, pues bueno, venga, pues te puede pasar, pero que se metiera Fernando Alonso, todos sabemos cómo va el McLaren, y no se metieran los Haas, pues llama la atención, Diría ¿verdad? más. ¿Qué? Que incluso uno de ellos quedó peor, pues Magnussen quedó por detrás de Van Dorn. Encima de eso. Recordad que Grosjean traía 3 posiciones de sanción de Estados Unidos. Y ya en Q2, pues Gasly, que ni marcó el tiempo porque tenía una penalización por cambiar la unidad de potencia, pues ni o sea, salió, creo que salió, pero no llegó a registrar ni una vuelta completa, con lo cual se quedaba en Q2. También se quedó su compañero Hartley, que hay una media disputa ahí entre Hartley, Gasly y el equipo, porque por declaraciones del equipo, que diciendo que Gasly tenía el coche tocado en Estados Unidos, y Hartley dice que no, que le ganó a Gasly en buena liza. Bueno, hay un poco le lo he montado porque el puesto de Hartley está ahí en el alambre, ¿no? Dirá que Hartley está fuera y el tío pues intenta defenderse, entre comillas. También se quedó Sergio Pérez, Fernando Alonso, que consiguió colarse de 12º, que dentro de lo que cabe pues no está mal, y un 10º Ocon, que no conseguía pasar a la Q3. Y ya en la Q3, 10º fue en principio Ericsson, 9º Leclerc, 8º Carlos Sainz, 7º Hülkenberg, 6º Kimi, 5º Bottas, 4º Vettel, 3º Hamilton, 2º Verstappen y 1º Ricardo. Y aquí Ricardo le virló una pole que parecía, entre comillas, segura de Verstappen, y no le sentó nada bien, a Verstappen, y lo hizo notar, y después, una vez que acabó la carrera con victoria, lo volvió a señalar que pasó una muy mala noche del sábado al domingo por esa pole que le virló Ricardo, porque como digo, Verstappen dominó todo el fin de semana, hizo un fin de semana menos la pole, es que lo hizo todo redondo, básicamente, y que Ricardo le virlara la pole por escasas milésimas, pues le fastidió, porque es un mero récord, ¿no? Pero Verstappen a día de hoy es el piloto con más victorias sin pole, y salvo que no lo llega a conseguir en las carreras que quedan, no va a conseguir arrebatarle el récord a Vettel de ser el piloto más joven con una pole. Y Verstappen ya ha tenido varias ocasiones en lograr la pole, y quieras por H o por B, pues se la virlan. Hombre, yo prefiero ganar carreras que poles, pero tener poles pues también está guay, ¿no? Y en este caso Ricardo, aparte un Ricardo que venía de toda esta polémica, ¿no? De los abandonos y tal. Ricardo a día de hoy es el piloto que más abandonos ha tenido este año, incluso más que Alonso, incluso más que todos. O sea, después veremos lo que pasó en carrera, ¿no? Pero veníamos de Estados Unidos, que otra vez volvió a pinchar Y habría que mirar cuál es la estadística de abandonos antes y después, o el porcentaje antes y después de del que anunciara su anuncio. fichaje por Renault. Evidentemente, antes del anuncio iba Ricardo por delante de Verstappen en el campeonato. Después del anuncio, evidente, ya os podéis imaginar que Verstappen va muy por delante de Ricardo en el campeonato. Claro, aquí ya especulas bueno, no me quiero adelantar a lo que pasó en carrera, pero al menos lo que es ceniza el sábado,
después de los mal sabores así de Ricardo, pues al menos se llevó la victoria, que después en la carrera pasó lo que pasó, pero evidentemente no le consuela porque después hablaremos de la declaración de Ricardo viendo lo que pasó en carrera, pero al menos pues se ha llevado una pole, que hasta ahora solo había conseguido la pole en Mónaco, si no recuerdo mal, y bueno, pues Y crucemos los dedos que no sea la última pole hombre, pero espero que no. en, en mucho tiempo. Y de cara al campeonato, pues Hamilton tercero, Vettel saliendo cuarto, pues si ya a priori Hamilton tenía que acabar la carrera, básicamente con acabar la carrera matemáticamente iba a conseguir lo que necesitaba, pues aquí salía por delante de Vettel. Aún así se planteaba una salida de carrera interesante por cómo es el circuito de México, con esa larga distancia entre la salida y la primera curva, donde se pueden coger rebufos, y estaban ahí los Red Bull delante, que ya hay que no quiero recordar lo que pasó en Azerbaiyán, por ahí también Vettel, que evidentemente tenía que arriesgar, entre medio Hamilton, bueno, a priori pues la carrera se planteaba interesante, más todo esto de los neumáticos que comentaba antes. Sí, centrándonos ya, como dices, en la carrera, la verdad es que la salida, como, como podemos imaginar, es un momento complicado ya de por sí. En este circuito lo hace un poquito más. Y luego, aparte que mezclábamos aquí un par de estrategias distintas de carrera y teníamos un equipo, Red Bull, que no se jugaba nada, que sus dos pilotos salían pues a ver qué es lo que conseguían en esta carrera, con lo cual salían por todas. Teníamos a Hamilton metido en el medio, que tenía que jugar con la calculadora. Teníamos a Vettel obligado a conseguir la victoria y depender un poco de lo que hiciera Hamilton si quería tener la más mínima oportunidad de arrebatarle el título, algo que es sumamente complicado por la ventaja que ya tenía Hamilton acumulada, pero que como todavía no era matemáticamente imposible, pues ahí lo tenía en mente. Y luego, pues todos esos coches que vienen por detrás. Teníamos entonces una mezcla que prometía bastante. Lo que terminó ocurriendo en esta salida fue que Ricciardo no ha salido tan bien como podía permitirse saliendo desde la pole. Y ahí empezaba Se su Via veía, Crucis. efectivamente, se veía ya rebasado por su compañero de equipo, por Max Verstappen y también por Lewis Hamilton. Sí que Hamilton guerreaba un pelín al principio, aparte de ganarle la posición a Ricciardo, también intentaba ir a por la posición de Verstappen, que al final, si conseguía ponerse en primera posición, siempre es un poco más tranquilo no llevar a nadie por delante, pero finalmente echaba un ojo a la calculadora, veía que no le hacía falta quedar el primero, que con acabar, no recuerdo si era solo la carrera o yo creo que era por encima del séptimo puesto. Con eso ya le llegaba, con lo cual, bueno, pues miraba la calculadora. Este no era el gran premio, pues digamos, lucirse. Los que vienen ahora, ya con el campeonato decidido, sí que puede ser una buena oportunidad de ver a Hamilton desatado, simplemente yendo por la carrera y no pensando en el Mundial, que ya lo tiene conseguido. Y bueno, pues metía una marcha menos que Max Verstappen y se quedaba en esa segunda posición sin guerrear demasiado. Por detrás de Ricciardo también venía Valtteri Bottas, que bueno, intentaba también conseguir esa posición. Sebastián Vettel también se acercaba. Quien también conseguía alguna posición era Carlos Sainz, que superaba primero a Kimi Raikkonen, pero luego pues no le llegaba a mantener la distancia y la volvía a perder esa posición. Y quien teníamos de los dos españoles también con problemas era Fernando Alonso, un Fernando Alonso que se está despidiendo ya de esta temporada y de supuestamente la Fórmula 1, aunque deja ahí esa opción con esa puerta abierta, pero bueno, creo que va a ser bastante difícil que volvamos a ver a Fernando montado en un Fórmula 1, por lo menos tal y como los tenemos, como tenemos la temporada o el campeonato en estos momentos de poca igualdad.
y se veía obligado a abandonar al poco de salir porque en un incidente Esteban Ocon perdía parte de su alerón delantero y se quedaba enganchado en el de Fernando Alonso, se quedaban unos trozos que le obligaban a abandonar la carrera y que provocaban además un primer safety car. A partir de aquí, el primer protagonista que no era un coche eran los neumáticos. Unos neumáticos que, como ya habían visto los equipos, se degradaban con cierta facilidad y que provocaba que la vuelta 12, después de muy poco tiempo rodando, los Mercedes fueran los primeros en entrar a cambiar. Los seguían luego Ricciardo y Verstappen para intentar minimizar los problemas que le pudieran dar posteriormente al estirar las gomas, algo que no hacían los Ferrari, que alargaban un poco más esa primera parada en boxes, intentando buscar el reducir una parada comparado con el resto de, por lo menos de los pilotos que iban en las primeras posiciones, aunque bueno, la degradación que tenemos aquí, se antojaba una estrategia un poco peregrina, con lo cual, bueno, teníamos a Raikkonen que tras su parada, o antes de su parada más bien, cuando estaba parando Vettel, intentaba frenar un poco a Verstappen y a Hamilton, que habían hecho pues unas paradas sin ningún tipo de incidentes, como decía, a partir de la vuelta 12. Teníamos después que Raikkonen no era problema ni para Verstappen ni para Hamilton. La verdad es que los neumáticos de Raikkonen antes de cambiar le estaban dando bastantes problemas, con lo cual bueno, pues no era mucho rival y un poco más que entorpecía a estos dos pilotos que iban en primera y segunda posición. Luego destacar también otro protagonista en cuanto a abandonos, que era Carlos Sainz, que al poco de este baile de los primeros cambios de neumáticos se encontraba con que tenía un problema con la batería del coche, tenía que abandonar, provocando otro virtual safety car. En este momento pues ya teníamos a los dos españoles fuera de la carrera. En la reanudación, Vettel conseguía superar a Ricciardo, que se había metido en el medio, y se ponía en una tercera posición. Estábamos pendientes un poco de ver lo que ocurría con la degradación de los neumáticos, puesto que Ricciardo ya se veía que estaba teniendo algún tipo de problema y Vettel lo conseguía fácilmente porque había entrado más tarde a cambiar los neumáticos. Conseguía acercarse Vettel a Hamilton, aunque tuviese problemas con los neumáticos, bueno, pues era capaz de mantener detrás al piloto de Ferrari. Lo que pasa es que al final estas degradaciones eran demasiado importantes y tenían que entrar a cambiar neumáticos. En la vuelta 48, ya faltando poco, paraban Vettel y Hamilton para digamos, afrontar la última parte de la carrera y ver qué es lo que les deparaba en cuanto al rendimiento que pudieran dar el último juego. Y en el medio de todo este último baile de cambio de neumáticos tenemos a Daniel Ricciardo, que como decía Manuel, había empezado pronto su vía crucis particular en esta carrera y que culminaba con un abandono. Se salía pues un poco de humo por la parte de atrás del coche, se veía que era procedente de motor, y cuando solo faltaban 8 vueltas para finalizar la carrera se ve obligado a abandonar. Esto provoca también cierto nerviosismo en el box de Red Bull por lo que pudiera pasar a Max Verstappen si fuese un problema generalizado de algo que tuvieran en los dos coches, y que obligaba a que bajase un poco las revoluciones del coche y vigilar un poco lo que venía por detrás para controlar la carrera sin quemar el motor del Red Bull. Finalmente, sin más problemas que ese susto final provocado por su compañero de equipo, Max Verstappen conseguía acabar la carrera en primera posición. Por detrás de él acababan los Ferraris,
acababa Vettel y Kimi Raikkonen. Después de ellos, entrando justo detrás de las posiciones de podio, Hamilton, con el primero de los Mercedes, conseguía los puntos necesarios para ser campeón del mundo. Por detrás también entraba Valtteri Bottas en quinta posición. Sexto entraba Nico Hülkenberg. Séptimo Leclerc. Octavo Van Dorn. Noveno Ericsson. Y décimo, cerrando los puntos, Gasly. Había abandonado también Sergio Pérez hacia el final de la carrera. Se quedaba también sin puntuar. Y el resto ya los hemos mencionado, ¿no? Ricciardo, Sainz y Fernando Alonso. Yo aquí en esta carrera, por comentar algo más dentro de lo obvio, que ganó Verstappen y hizo... En general el fin de semana, salvo que no consiguió la pole, pues fue redondo. Comentaría entre comillas, desfallecimiento de los Mercedes. En Estados Unidos fue suave, porque Hamilton sí que pudo conseguir la victoria, pero aquí en México es que estaban por detrás tanto de los Red Bull y los Ferrari. O sea, no, Toto Wolff dice que no, que el tema de las famosas estas llantas que no han utilizado tanto en Estados Unidos como aquí en México. En principio yo pensaba que en México les estaban utilizando porque la FIA finalmente les dio la luz verde, aunque ahora en Brasil va a sacar la FIA una nota definitiva y aclaratoria, pero al parecer finalmente Mercedes decidieron otra vez más, al igual que en Estados Unidos, no utilizar estas famosas llantas para asegurarse de que en un equipo se le ocurriera reclamar. Y todo el mundo dice que no tiene nada que ver, pero no deja de ser sospechoso que Mercedes vuelva a sufrir con especial los neumáticos. Hamilton lo medio aguantó ahí a primeros de carrera, pero a partir de ahí a pique todo, sin ritmo, tenían que rodar muy lento. Sí, claro, tienes que rodar muy lento porque si no los neumáticos se van a pique. Bottas incluso entró 3 veces. Es cierto que la tercera fue un poco para ver si sonaba la flauta, salía un safety car y con el blando podía lograr algo. Pero realmente lo comento esto porque el Mundial de Constructores sigue abierto en el sentido de que aún Ferrari tiene opciones. Es difíciles, pero tiene opciones. Y viendo entre comillas, desfallecimiento de Mercedes, pues quedan 2 carreras, evidentemente van a ir a arriesgar a todo lo que tienen los Ferrari, pero si cuentan con la colaboración de los Red Bull, pues igual ahí Mercedes va a tener que dando el callo si quiere lograr el campeonato de constructores, porque si sigue el plan de México, lo repite esta misma actuación en Brasil y Abu Dhabi, pues le va a costar tinta un poco más de lo que cabría esperar así de primeras, ¿no? Porque realmente Hamilton consiguió acabar cuarto, pero porque Ricardo abandonó y porque da gracias, ¿no? Que tampoco Bottas te iba a complicar la vida, evidentemente. Y después, otra cosa que quería comentar es la enorme diferencia que hubo, ya no solo en general, pero entre el grupito que siempre solemos ver arriba y el resto de la parrilla, unas diferencias brutales. O sea, el último, con vuelta, Grosjean lo doblaron 3 veces. A Hülkenberg, que entró sexto 2 veces. Bottas quinto 1 vez, pero donde se ve la diferencia clara es que la diferencia entre Bottas y Hülkenberg es más de 1 vuelta, o sea, unas diferencias... Yo es que estaba viendo la carrera y cuando en la realización marcaban los intervalos entre pilotos y veía que Hülkenberg lo ponían a 1 vuelta de Bottas, de hecho lo puse en el grupo de Telegram, dijo, esto debe estar mal, porque ¿cómo es posible que Hülkenberg esté a 1 vuelta de Bottas y llevan una estrategia más o menos parecida? Pues sí, 1 vuelta
de diferencia había entre Bottas y Hülkenberg, y las diferencias fueron morrocotudas. Yo no, así recientemente no recuerdo. A ver, ha habido carreras de diferencias de la leche, evidentemente, que casi se doble hasta menos el podium, se haya doblado a todos, pero tanto, la verdad es que, entre comillas, los neumáticos sí que afectaron ahí grave a todos y en especial al grupo que excluye a Red Bull, Mercedes y Ferrari. Y ya por último, por darle ahí un piropo dentro de lo que cabe a Van Dorn, que bueno, consigue puntuar y aparte acabar octavo, pues no está nada mal. 4 puntitos que a McLaren le va a venir bien porque ahí Force India, quieras o no quieras, estaba ahí recuperando y tal, y era difícil, pero tiene sus opciones de virarle la posición del Mundial de Constructores a McLaren. Y bueno, estos 4 puntos de Van Dorn, pues se lo ponen a priori incluso más difícil de lo que ya era. O sea que, por decirlo de una manera positiva, ya que va a salir de la Fórmula 1 y va a salir mal, porque es lo que hay, ¿no? Pues al menos aquí sí que hizo una carrera decente, ¿no? Dentro de lo que cabe, que Alonso tuvo que abandonar, que apenas hizo 3 vueltas, que una imagen, la verdad es que la imagen de cuántas que ha abandonado aquí en México, en Estados Unidos, ¿cuántos abandonos consecutivos? O sea, no, el que más abandonos lleva ya con 8 es Ricardo, pero Alonso debe estar ya al acecho, ¿no? Y sobre todo se le están acumulando en la parte final de la temporada cuando, pues eso, en teoría deja la categoría, le están haciendo, entre comillas, homenaje en cada circuito, en especial aquí en México con el tema de las caretas y ya no es que vaya a hacer un podio o entrar en puntos o lo que sea, pero no completar ni acabar la carrera mínimamente, pues es una auténtica lástima. Y ya lo último de lo de Ricardo es que, ostras, tío, vale que le veo la pole a Verstappen, pero después en carrera ahí se veía que Verstappen tenía más que él, pero bueno, yo creo que si llega a acabar la carrera, Red Bull hubiera firmado un doblete, cosa que no hacía desde la época de Vettel y Webber, yo creo. Pero un enésimo problema de fiabilidad, creo que fue algo con el embrague o algo así, y ya las declaraciones de Ricardo diciendo que ya, mira, que el coche está maldito y que se lo dejo ya a Gasly, que yo ya no me apetece correr las 2 últimas carreras, pues ya habla más, ya no es frustración, es, no sé, es que es tener la seguridad de que no te va a servir de nada hagas lo que hagas porque no vas a acabar la carrera, con lo cual, pues, ¿qué más da? O sea, me quedo en casa. Sí, lo que pasa es que las declaraciones dice, no soy supersticioso, pero es como para decir que el coche está maldito, ¿no? Entonces es como decir, como no puedo decir que esto no es casualidad, pues voy a decir que no soy supersticioso, pero el coche está maldito, ¿no? Entonces, no sé, es una situación muy complicada y da la sensación de que el peor error que cometió en esta carrera fue hacer la pole. Quizás si no hubiese hecho la pole, pues hubiese tenido más fácil acabar, ¿no? Siguiendo la teoría conspiranoica que plantea el propio Ricciardo. Yo no sé hasta qué punto es así, porque realmente no, o sea, lo de los abandones de Ricciardo es un uno tras otro, pero a mí me parece que ya son demasiadas casualidades y algo tiene que haber. Yo no, o sea, no creo que, entrando ya al trapo directamente, no creo que Red Bull esté saboteando el coche de Ricciardo, pero sí tengo clarísimo que todo lo bueno se lo lleva Verstappen y
y si hay que probar alguna cosa o si alguna pieza viene un pelín más defectuosa que la otra, está claro a quién se la van a poner y a quién no y vaya, me parece esto ya es demasiada casualidad, ¿no? Como para que no haya algún otro tipo de razonamiento detrás que no tiene que ser que directamente Red Bull quiera que pierda Ricciardo, ¿no? Pero sí es, o sea, que no se están haciendo las cosas de la misma manera con un coche que con el otro. Es que no, sí. Que ahí falla algo y no es que te caiga un rayo de una tormenta o que de repente aterriza un meteorito e impacte contra tu coche, cosas de estas que eso no quieras, podemos entrar a considerarlo suerte, sino que aquí hay una falta de trabajo en el sentido de que, es mi opinión, ¿no? Que, como tú decías, en el coche de Verstappen, su equipo de mecánicos o lo que sea, está más pendiente del coche, chequea las cosas ya una, no, dos, sino tres, cuatro, cinco veces, y el de Ricardo es, venga, hacemos esto, conectamos y nos vamos a casa, entre comillas, o que igual sus piezas están, lo que tú dices, igual, porque clavar las piezas al 100%, pues esto, quieres o no quieres un coche de Fórmula 1, en teoría son espejo, pero esto no deja de ser un proceso manual, entre comillas. O sea que pues a Ricardo se está tocando lidiar con ese porcentaje de defectuoso, pues se lo está comiendo todo él. Evidentemente, viendo que no va a seguir en Red Bull, yo hasta comprendo de que tengo dos piezas y una tiene un mejor acabado que la otra, ¿a quién se la pongo? ¿Al piloto que va a seguir conmigo o al piloto que no va a seguir conmigo? Pues se la pongo al piloto que va a seguir conmigo. De ahí a sabotear el coche, pues no tanto, pero sí lo que planteo, ¿no? Hombre, eso está claro. Yo sería el primero que si soy el manda más de Red Bull, llevaría esa política de desde luego darle lo mejor al piloto que sé que va a tener una continuidad. Lo que pasa es que Pero de ya no ahí es a solo tener... eso, es el ambiente. O sea, vamos a ver, el funeral de Red Bull, cuando sus dos pilotos, desde hacía no sé cuantísimo tiempo, estaban primero y segundo en la parrilla, la cara de Helmut Marko cuando no, cuando su niño bonito se quedó segundo, tampoco es normal. Es decir, Ricciardo es que es todo, es el ambiente, es el aquí ya sobro, es directamente el aquí ya sobro. Seguro que, o sea, el hecho de decir, le dejo el coche a Gasly, que se venga Gasly, porque va a ser más querido aquí que yo. Entonces, si por un lado las cosas no salen bien en la pista y por otro, pues no notas el más mínimo cariño o el más mínimo aprecio o, jolín, que es que acababa de hacer una pole, o sea, tenían que estar exultantes todo el equipo, tenían que estar exultantes y para nada. No, Entonces, yo creo que todo el mundo se esperaba la pole de Verstappen, que venía aparte con el extra de que romper el récord y todo esto, y es que no, y a nadie se esperaba que Ricardo se sacara esa vuelta y se la sacó. pues que aprendan a disimular un poquito también, Y ¿no? después tal como lo celebró Ricardo, ahí super mega guay, tal, pim pam, pues se escoció más a los partidarios de Verstappen, en especial a Verstappen, que después lo comentó su padre que como lo celebró Ricardo, pues como que no le moló mucho, ¿no? Y se enfadó de hecho y tal. Pero lo Claro, cierto, tenía que estar triste. Ricciardo es que tenía que estar triste porque también hombre, Ricciardo no. tenía que ser de los que querían que ganase Verstappen. Es que es como muy ridículo. O sea, a ver si me entiendes. Ese tipo de declaraciones que no las había escuchado, pues es que también dicen, joder, macho. O sea, yo no noté en el más mínimo menosprecio a Verstappen en la euforia de Ricciardo. No, O sea, de fue hecho, simplemente alegría de joder, de que acababa de hacer una pole en unas circunstancias en de, las que de hecho, francamente, una vez que hace la pole y tal, Ricardo, me parece que está celebrando la pole y tal. mm,
quizás le pone más entusiasmo porque se la está quitando a su compañero de equipo, ya sabemos, rivalidad y O sea, tal. pero ¿con qué lo comparas para decir eso? Eh, O sea, ¿me estás diciendo que hubiera sido menos contento si se la quita a Vettel? ¿O si se la quita a Hamilton? pues Eso quizás es, sí. es quizás sí, ¿por qué? A ver, O yo sea, qué sé. realmente, o sea, en la celebración, yo es que, o sea, ¿cuándo fue la penúltima pole de Ricciardo? No me acuerdo. En Mónaco, fue en Mónaco. Es verdad, en Mónaco. Vale, no me acuerdo de cómo lo celebró en aquella Claro, ocasión, claro, pero ya. o sea, es que a ver si me entiendes, si se estuviera riendo con él de decir jaja, como el otro, pues no, joder, o sea, es que a ver si me entiendes. Dice, No, no, es pero... que estaba más contento porque, Vale, porque se la vale. ganaba Verstappen que porque tal. Tampoco O sé sea, calcular a lo mejor es cierto, los pero niveles de contento de Ricardo, pero lo cierto es que el tío estaba contento y tal, y a lo que venía es que, vale, está muy contento, normal, ha hecho una pole, aparte únicamente Ricardo llevaba pole en Mónaco, ¿no? Y, y tener pole en otros circuitos, pues mola, ¿no? El caso es que después cuando le preguntan a Verstappen lo que dice es que no, el coche, el motor no me gustó, no sé qué, que me sonó a excusa eso de que el sí, motor no vamos a sé qué. echarle la culpa a Renault. El coche no funcionó, no sé qué, o sea, a ver, te ganó la pole, ya está. Que vale que tienes la cosa esa del récord y tal, pero bueno, yo cambiaría tener las que son 5 o 6 victorias que tiene Verstappen y tener 0 poles, o sea, lo firmo ya, o sea, yo particular, que evidentemente si tengo 5 victorias y también tengo 5 poles, pues estoy más contento, ¿no? Pero mm, tener esa oportunidad de que a Verstappen siempre lo han vendido como el megapiloto, que no sé qué, el próximo Senna y tal. Y que no Mira, conseguir ese récord del vamos piloto a más ver. joven con pole, pues O quizás... sea, es que, o sea, que Verstappen esté jodido es tan natural como que Ricardo estuviese eufórico. mm, Y que en Red Bull simplemente sentase mínimamente mal la euforia de Ricardo es que ya dice cuál es la situación en ese equipo. Y por qué después de un rato, mmm, aparte de que, en mi opinión, Ricciardo se lo puso bastante fácil a Verstappen en la salida porque salió francamente mal. Pero bueno, mmm, que, que visto lo visto, pues que el otro se mosquee y diga, mira, es que ya, o sea, no tengo ni ganas de continuar. Ojalá empiece la temporada que viene y le dejo el coche a Gasly si pudiera ser. O sea, lo entiendo perfectísimamente después de todo eso. O sea, es que encima, o sea, ahora me recriminan que tenía que estar triste porque le quité la pole a Verstappen. Es que ya es el colmo. A No ver, sé. tampoco eso de que le recriminan... No, pero tú ves la cara de Helmut Marko y dices tú, joder. Sí, esa es la típica cara Si esta es la cara de... que tiene cuando sus dos pilotos Prefería que ganara el hacen otro, ¿no? primero y segundo, claro, es que... Pero lo cierto es, al margen de esto, de que, como decía antes, puedo entender que dos piezas, una tiene mejor acabado que la otra y se la demos a Verstappen porque continúa con nosotros, vale, tal. Pero que te pase una, dos, 3 veces, bueno, dentro de lo que cabe, pero ya por sistema que te pase que abandones hasta cierto punto, dices ahí, vamos, es como actuaría yo. Digo, ¿qué pasa aquí en este coche? Porque, mm, a ver, tal como están las cosas, no, pero sin estos abandonos de Red Bull, del Ricardo, no sé en qué situación en el Mundial de Constructores, por poner, estaría Red Bull, que ahora mismo está en un punto donde ni arriba ni por abajo, o sea, se va a quedar donde está. Pero teniendo en cuenta todos los lugares donde ha abandonado Ricardo, que suelen ser puestos, aquí era un segundo, en Estados Unidos no sé qué era, cuarto, quinto, no sé. Suele estar en puntos siempre que abandona, ¿no? O que ha abandonado. Y pues esos son puntos que vete tú a saber. Igual Red Bull estaría evidentemente muchísimo más cerca que Ferrari. Lo que quiero decir es que el equipo no, por mucho que se vaya y todo lo que quieras, no. O sea, esto es una imagen de mierda, con perdón de la palabra. O sea, ¿qué pasa? Solo acaba un coche. No, no puede ser. Mm, Nada, pero bueno, va, o sea,
Y después que venga... Es el estilo de Red Bull. Y después De... que venga Marco a justificarlo en plan, bueno, esto es lo que le espera a Ricardo los próximos años con Renault. Pero si es tu coche el que acaba de abandonar, no subes por él, que acaba de abandonar un coche tuyo, que pones pasta ahí para que no acabe, que haga el mejor resultado. Es en plan, mira, esto es lo que le toca, que lo dijo, no sé cuándo, en otro abandono de Ricardo. Lo de que, bueno, esto es lo que le espera. Evidentemente viniéndonos de que onda super mega guay, que Renault pues una basurilla, ¿no? Entre comillas. Pero yo es como actuaría yo, digo, esto, vamos, es que no sé, ahí entraría a hacer, vamos, es que ya no ahora ya hacerlo a falta de 2 carreras y ya con 8 abandonos, pero ya de antes era a ver qué demonios pasa, cómo es posible que este tío abandone por sistema casi. Y evidentemente haría cambios porque aquí pasa algo o le toca la basura o su equipo de mecánicos no está a la altura o qué, porque si lo que aspira Renault, o sea, Red Bull es ganar los campeonatos, claro, así es, evidentemente podrás conseguir el de pilotos, pero el de constructores en la vida vas a lograrlo, abandonando por sistema. Siguiendo con abandonos también es curioso, ¿no? La racha que también lleva Carlos Sainz, pero bueno. Como el trato es otro, pues también lo vemos de otra manera. Pero las circunstancias no son muy distintas, ¿eh? No, y no sé si vosotros tenéis la sensación igual de que esta temporada hemos tenido quizá una tasa mayor de abandono, por lo menos en los mayores protagonistas, que por ejemplo en temporadas anteriores. Hemos visto quizá un poco deslucido el campeonato por algunos abandonos. Desde luego también en la parte media, lo que comentábamos antes de Fernando Alonso, que yo creo que quizá esta temporada somos un poco más conscientes por el hecho de que es su última temporada y se despide de ese continuo infortunio que está teniendo Carlos Sainz, que lo mirábamos un poco con lupa porque iba a ser el piloto español que nos quedase, y que también vemos esa racha de abandonos que lleva, y quizá pues el cambio como decíamos, de Ricciardo, todo eso, pero yo creo que ha habido, no sé, por lo menos la sensación que tengo es eso, un número de abandonos inusual para lo que estábamos acostumbrados, siendo una temporada en la cual pues los cambios de motor no tendrían que hacer aparición en ese tipo de problemática, ¿no? De abandonos y de Bueno, salidas inesperadas. no sé, por ejemplo, Carlos, estoy viendo aquí, de este año lleva 2 abandonos en Gran Bretaña y en México. Sí que da la sensación que aquí en Gran Bretaña lo estaba haciendo bien y, o sea, en México, perdón, lo estaba haciendo bien y, pues, adiós. O, pero me refiero, 2 abandonos en una temporada de 21 pruebas, pues tampoco me parece No, pero no digo exagerado. centrado en un único piloto, sino que parece en general, ¿no? Que estamos teniendo un poco de abandono mayor, de una tasa de abandono mayor que otros No, años, una sensación. no sé, yo te diría que no, más o menos. Igual, ahora habría que ver los datos, pero creo que no hemos tenido ninguna carrera donde hayan acabado todos. Igual eso no. Sí que ha habido abandonos en todas, diría, sin ahora de memoria y tal. Pero no sé, esto es cuestión de estadística, mira la estadística, ¿no? Pero no recuerdo que la temporada sea más de estas de más machacada con abandonos que otras de antaño, o sea, no. Vamos, es lo que veo yo. Igual miro las estadísticas y Bueno, resulta que hemos tenido 20 abandonos más a estas alturas que lo que llevamos el año pasado. Entonces, pues mira, ves, únicamente viendo las estadísticas ha habido más abandonos. Pero no, en principio no sé, es una sensación que tengo, por lo menos de los pilotos que tienen algo que decir,
o que digamos que sigamos con algún interés mayor, como puede ser el caso de los dos españoles. Yo lo que sí diría, a ojo, totalmente a ojo, es que sí que en Red Bull ha habido muchos más abandonos y también muchos más en Renault que la temporada pasada. Hombre, ahí en Red Bull seguro, o sea, Ricardo lleva 8 este año. Eso ya, que te paras a pensar, no llega al 50%, pero vamos, como abandoné también en Brasil y Abu Dhabi, pues le falta uno, ¿no? O sea, Mm. efectos prácticos habrá abandonado en todas, ¿no? O sea, y ahora mirando, el año pasado abandonó 6 veces. O sea que ya ha superado lo del año pasado, que abandonó seis Pero de todas veces. maneras, me estoy dando cuenta que llevamos ya un buen rato de podcast y nos hemos enzarzado precisamente con el último punto del resumen que hacías, Sigma. Y no sé, Concho, que Hamilton ha sido campeón. Yo Bueno, creo que eso también es que esto merece como la pena ya, o sea, ya comentarse, ¿no? está Sí, mascado lo que damos dices, tan por asumido, pero vale, son no 5 sé. títulos y entra en la historia vale, sí, pero yo no sé, o sea, que dentro de lo que cabe es entrar en la historia y, o sea, está haciendo historia, pero como esto se ve venir, dices, lo Sí, normalizas, ¿no? Yo es que lo he casi normalizado. tiene más importancia a la larga que ahora, ¿no? En Claro, el esto paso dentro de corto. 20 Paso años dices, corto ¡buah! es... Hamilton logró 5 títulos, o sea, de momento 5 y tal. Y probablemente los que están por venir, ¿no? Pero bueno, nada, felicidades para el inglés y ojalá lo tenga más difícil el año que viene, ¿no? Eh, Me alegro que Ferrari, aunque sea a última hora, pues esté dando guerra. Ojalá ese Mundial de Constructores aún se pelee un poco más. Ahora mismo, ¿qué tienen? 30, 55 puntos de diferencia. Son 530 por 585. Hombre, 55 puntos tampoco sería tan extraño, ¿no? Que le quitas el campeonato. Y ojalá que tengamos esa competición, ¿no? Si ya que no podemos pelear por lo otro, pues verlo ahí. Y más cosas de las que comentabas, la diferencia que hay entre unos y otros, pues yo tampoco la veo tan distinta a otras carreras. En esta quizá lo más sorprendente ha sido que Bottas, lo que pasa es que bueno, a Bottas también lo doblaron porque al final también hizo ese cambio, vamos, supongo que fue por eso. Sí, En pero la vuelta 62 volvió a entrar y entonces pues también, entonces claro, que solo que uno de los de arriba también fuese doblado, pues obviamente sí que es extraño. pero la vuelta de diferencia entre él y Hulkenberg, eso ya estaba de antes. Ya, pero quiero decir que eso tampoco me extraña tantísimo. Bueno, a mí sí, Es dentro de lo que es un cabe. circuito pequeño. Viendo que Bottas, el ritmo de Bottas fue, no fue estelar. Y No, eso va claro. Un por momento eso, que iba a decir, a ver qué ruedas tienen que poner, porque daba la sensación de que iban a tener que estar cambiando. por eso me No, sorprende, no, porque si digo, no, es que Bottas acabó quinto y tal, pero fue a todo meter. No, no, es que Bottas fue quinto porque Hulkenberg no pudo, o sea, me sorprende la diferencia porque Bottas no tuvo en general los Mercedes, ¿no? Pero Bottas no tuvo chicha y aún así le ha quitado una vuelta a Hulkenberg. O sea, de ahí que diga, ostras, una diferencia de una vuelta que quieras o no quieras son la vuelta en México en carrera 1.20 y pico son 80 segundos, más de 80 segundos, que es bastante, ¿no? Vale, que uno lleva un Mercedes y otro lleva un Renault, pero por eso lo destacaba, ¿no? no hubo coches de seguridad, que muchas veces también ayudan a
Bueno, sí, hubo a Virtu, pero no reagrupar fue. tal. O sea, a mí no me, ya te digo, eso no me extrañó tantísimo, ¿no? Y la verdad es que toda la emoción de la carrera estuvo en los neumáticos. Eh, es realmente preocupante lo de Mercedes. Entiendo que lo de la altitud en lo que es el desgaste de neumáticos no tiene que ver. Y no sé si continuará el problema, pero yo por mí Que que continúe. tengamos, sí, que continúe así la cosa. No mal por Mercedes, pero sí que los neumáticos se vea que no aguantan toda una carrera, ¿no? Que aún así hubo equipos que aguantaron con un solo cambio, pero bueno, que los neumáticos, desde luego, tuvieron un comportamiento que no era el esperado. De hecho, uno de los problemas que preveíamos antes de comenzar la carrera era que los Renault, que habían llegado a la Q3 gracias a ponerlos el compuesto más blando, que era el hiper, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Sí. Bueno, frente, por ejemplo, a los Force India, que en la Q2 habían Pues o sea, se quedaron fuera de la Q3, pues precisamente a por utilizar propósito. claro. Y entonces decíamos, uy, los Renault lo van a pasar muy mal porque la estrategia va a ser muy diferente. Bueno, pues ya ves, al final Hülkenberg aguantó con un solo cambio. Sí, porque al Eh, final los neumáticos tenían grading y tal, pero una vez pasada donde ganaban todo el grading y los tiempos no salían, eso se limpiaba y al final sí hacían tiempos muy competitivos. claro, que más o menos los problemas eran los mismos con un compuesto que con el otro. Con lo cual, pues toda esa ventaja que iba a tener Force India y que, pues eso, nos daba miedo de que realmente los Renault fueran a pasarlo mal, nos daba miedo sobre todo porque Carlos Sainz era uno de los implicados, pues que no fue así. Con lo cual, ya digo, sorprendieron más los neumáticos, ¿no? Con ese tipo de desgaste. Y todo este tipo de historias son las que animan las carreras, ¿no? Y si esta carrera fue entretenida, cuando ya estaba todo el pescado vendido, fue en gran parte gracias a los neumáticos y por eso me apetece que la cosa siga así, no porque a Mercedes le vaya mal. De hecho, bueno, o sea, si le va mal para que haya más competición, pues sí, pero es que realmente el hecho de que les haya ido tan mal, lo que precisamente nos privó es de la lucha, porque se veía claramente que es que no tenían absolutamente nada que hacer ni con los Red Bull ni con los Ferrari, con lo cual, en ese sentido tampoco es que haya sido divertido, pero vamos. Y nada, poco más, de la carrera poco más. Creo que es más entretenida o fue más entretenida viéndola que ahora recordándola. No sé si tenéis esa sensación. A ver, de entretenida, a mí me gustó más la de Estados Unidos porque los tres en Estados Unidos estaban en un pañuelo y, pues que eso no quieras, pues podía llegar a pasar de todo, ¿no? Y aquí, pues Verstappen, pasado la primera parada y un poquito más, ya habías que, salvo que le pasara algo, iba a ganar. Si acaso Ricardo y con Vettel, pero al final con Vettel, con Ricardo fuera, pues pescado vendido, o sea, estaba todo más vendido. Si acaso, pues como los neumáticos eran tan, entre comillas, impredecibles, podía llegar a pasar de todo, pero con el paso de los días los equipos se fueron haciendo fueron controlando la imprevisibilidad dentro de lo que cabe. Sí que ese respeto también. Ricciardo antes del abandono también tuvo problemas de neumáticos, si no recuerdo mal. No, pasó esa Y fase, Ricardo pasó esa fase de que los neumáticos con el grading y tal, pero bueno, entre eso y que seguramente estaba aguardando, porque Ricardo antes de abandonar llegó a marcar unos tiempos con más de 40 vueltas el neumático que, o sea, Ricardo estaba haciendo igual o mejor tiempo con los neumáticos de más de 40 vueltas que Vettel, que acababa de entrar y poniendo los ultra blandos.
Sí, pero bueno, la reflexión que quería hacer era que el aplauso a Verstappen, porque iba de primero, también eso facilita las cosas, ¿no? Eh, no tienes ese desgaste que se produce el ir detrás, pero para él no había problemas, a ver si me entiendes, no había problemas de neumáticos, no había problemas de ningún tipo, o es capaz de gestionarlo de manera que parece que los problemas que van teniendo los otros a él le resbalan, ¿no? Y un poco le dicen, oye, que tengas cuidado que Ricciardo está teniendo problemas de neumáticos. Ah, vale, bien, pues tendré que tener cuidado. O sea, pero quiero decir que me pareció un carrerón por su parte. Salir muy bien, adelantar o sea, ya en la salida a su compañero de equipo, ponerse primero y después hacer una gestión de carrera perfecta. Entraron cuando tenían que entrar, cubriéndose las espaldas de Vettel, o sea, sobre todo en la segunda parada y eso, o sea que chapó para Verstappen. Y poco más de la carrera, no se me ocurre nada más. Si acaso, bueno, otra vez, pero ya son cosas típicas, ¿no? Lo mal que lo hace Haas y que quedaron los dos últimos. O sea, es increíble, ¿eh? Es increíble. Y nada, ya mirando estadísticas, pues eso, o sea, el aplauso de Van Dorn. Es increíble también que el McLaren sea sexto a estas alturas en el campeonato de constructores. Uno no sabe bien cómo puede ser esa circunstancia, más allá de la pérdida de puntos por parte de Force India, pero es que Es más aún por así, de mérito de otros que por mérito de McLaren, yo creo, sí, a pero es que, estas a ver, alturas. o sea, hablamos de todo lo bien que lo está haciendo Leclerc, pero Sauber está por detrás de McLaren y por supuesto Williams y Force India, pero vaya, ya digo, o sea, Force India es circunstancial, ¿no? Por lo que ocurrió al medio, pero para nada es el último coche el McLaren, no recuerdo cuándo fue la última vez que dijimos algo medio bueno. Hombre, el sexto coche sin duda no lo es. O sea, eso Efectivamente, iban en tienen, sexto porque a principio de temporada Fernando consiguió un botín de puntos suficientes y eso sumado a que Force India le quitaron todos los puntos. Que Sauber, que eso no que es. Sauber es que ha pagado, comparado a otras temporadas, ya llevan 36. Pero claro, no. Sauber, así a ojo me da la sensación de que ha tenido más Q3 que McLaren. De hecho, McLaren lleva el año pasado con Honda, McLaren ha conseguido más pasar a Q3 que este año con Renault. Es el único data así que dices que ha caído con respecto al año pasado con Honda, porque si miras el resto de datos, les ha salido a ganancia. Dentro de que has una basurilla la temporada. Eh, Sí, sí, con la teoría, con la tontería, llevan el doble de puntos esta temporada que toda la temporada anterior. Bueno, faltando 2 carreras, que algún punto más pueden cosechar, ¿no? El año pasado hicieron 30, este año están en 60. O sea, es una... Para los problemas que hemos visto y sobre todo con el coche de Fernando, la verdad es que es destacable. De todas formas, yo creo que McLaren ha ido bajando en todo lo que es la temporada porque hablábamos al principio que Fernando en las tres, cuatro o cinco primeras carreras había conseguido bastantes más puntos ya que la temporada anterior. y, Lo que y, pasa es que, claro, y todo no lo que ha deja de ser venido curioso. después. ¿Os acordáis de la pretemporada que se habló? Bueno, McLaren, esto de que no refrigera, que se quema toda la tapa motor, no sé qué. Justamente al principio de temporada es cuando más puntos se ha conseguido. No, y ahora al final pues está consiguiendo muchísimos menos. Evidentemente el coche ya lo han tirado a la basura en el sentido del desarrollo. Esperando que el próximo año la cosa vaya mejor, espero, ¿no? Lo decía Fernando que desde Cataluña que no reciben nada, que es todo pensando para el próximo año y claro. Lo peor de todo es que el motor que tienen gana gran premios.
con sus circunstancias, porque Red Bull donde ha ganado con sus circunstancias, aquí ha ganado bien Verstappen, pero con unas circunstancias, en Mónaco también ganó con unas circunstancias Ricardo, en China también Ricardo ganó con ciertas circunstancias, pero bueno, este motor da para ganar carreras. El Honda de momento no da para ganar carreras. Y por eso de ahí que la situación sea como la que sea, pero yo esta temporada que me esperaba que McLaren creo que lo comenté, ¿no? Lo llegamos a comentar que yo me esperaba que pudiera rozar podium y tal. Evidentemente está lejos de eso, pero No, yo creo que confiábamos en que hiciese algún podium. sí, pero lo que sí confirmo, o al menos para mí confirma este año, es que el paso de cambiar Honda a Renault ha sido para bien. Que han hecho lo correcto, claro, que vete tú a saber si esto a largo plazo, pues igual Honda invirtiendo lo que invertía a la larga era mejor, que ahora que no invierte, bueno, en fin. Ya nos metemos en terrenos más de política. ¿Y qué os pareció que Will Smith felicitara a Hamilton? Decías tú que se habría visto alguna carrera, ¿no? Pues, hombre, entiendo que serán amigos, muy probablemente. ¿Se habrá enterado de que quien le decía colegas. eso era Will Smith? No lo sé. Si llegan a ser tan amigos como para que le reconozca la voz. Esto me recuerda. De todas maneras, muy probablemente en ese momento le da lo mismo quien le diga tal, que no se iba a enterar. O sea, Hamilton seguramente estaba en un momento de euforia que vamos, igual no reconocía ni a su hermano o a su padre, vaya. No, pero son de este tipo de cosas que dices, a ver, que Will Smith es Will Smith, no, tampoco quiero aquí darle palos a Will Smith, pero Will Smith y Fórmula 1, ahora igual alguien me dice, no, es que Will Smith es aficionado a la Fórmula 1 de toda la vida y no sé qué, entonces me callo, ¿no? Pero digo, no sé, que lo felicite, no sé. Claro, es que tampoco, es que Schumacher está como está, Senna, pues, ¿qué lo va a felicitar? ¿Su sobrino? Pues no, o sea, o sea, ¿qué lo va a felicitar que se pueda equiparar a él a tener 5 títulos? Pues no hay nadie vivo, ¿no? O sea, en ese sentido, pues tampoco, pero no sé. O sea. Nada, desde luego es un tema comercial, de Claro, un poco de publicidad, darle visibilidad, y no creo que el Es tema vaya a pasar un poco de ahí. cuando pusieron a Neymar, algo así, quiero recordar, no sé cómo, ni cuándo, ni qué circunstancias, pero también recuerdo, pero son de estas cosas que digo, pues, no sé. Claro que, Compromisos publicitarios o similar, vamos. claro, Pero es que son cosas que realmente tampoco... A ver si me da igual, o entiendes. sea, Sí, por o sea, es que comentar yo algo. me olvidé. Yo si no lo llegas a recordar ahora ya me había olvidado. Claro. Vamos, los 2 minutos de... o sea, Es por un chiscarrillo, o sea, tampoco. Ni me va ni me viene, o sea, a mí ya ves. a mí es que ni siquiera Will Smith, o sea, cuando se acabó El Príncipe de Bel-Air ya todo fue en picado, hacia abajo. Y... Bueno, ahora no vamos a hacer un recorrido por la filmografía de Will Smith. ¿no? Sí, pero quiero decir, o sea, que es que Will Smith es que tampoco dices tú, es que es un actor del copón. Hombre, pues, en fin, una serie de una comedia. No, pero en estas para circunstancias, entretenida a la hora de comer, punto. yo Es creo todo que lo buen actor que es. en estas circunstancias lo que toca, yo creo, es felicitación del equipo, del que dirige el equipo o lo que sea, y lo que hemos visto tradicionalmente, ¿no? O sea, el team principal o lo que sea le habla de O que realmente sí que sean muy colegas y que a Hamilton le haga especial ilusión por lo que sea. Yo qué sé, igual
en una cena. O sea, Pero un mensaje estoy de radio lo dijo y encima él. enlatado, que no era ni en directo. Claro, pues a lo mejor, yo qué sé, una apuesta. Dice, como seas campeón del mundo, Que me voy a ser dices el primero que te felicita, no sé qué, no sé cuánto. que Yo me qué sé, dices cualquier chorrada. que está en México, se para Hamilton y le da la mano y tal, digo, bueno, dentro de lo que cabe, vale. Pero un mensaje enlatado que lo debían tener grabado ya desde Estados Unidos al menos, pues pierde un poco su gracia, ¿no? Si ese tipo de chascarridos, pues por ejemplo, cuando fue lo de Alonso y Baton en Mónaco, pues tiene su gracia, ¿no? Pero yo creo que lo que toca es, mira, el team principal, que por cierto, Toto Wolff no le habló a Hamilton porque esto es una actitud que aplaudo, es que Wolff está enfadado. De hecho, no le habló a Hamilton por la radio porque no le Es gustó que es muy nada preocupante. La situación de Mercedes es muy no preocupante le con los gustó neumáticos. nada el rendimiento y a mí me aplaudo la situación de que podía estar en los mundos de Yuppie tomando champán y tal, plim plan, y el tío, no, mira, la carrera ha sido una basura y esto, que aún queda un título por conseguir y que sí, lo tenemos con una cierta distancia, ¿no? Que son 50 no sé qué puntos, pero a este nivel, si se meten los Red Bull por medio, ya lo que acierten un poquito Vettel y Raikkonen, pues oye, aquí que le han quitado 15 o una cosa así, o sea, hay que tiene que conseguir más margen Ferrari, ¿no? Pero hace 3 carreras era imposible y ahora, pues, entra dentro de lo posible. Sí, sí, desde luego está ahí la cosa que, bueno, que no se pueden dormir en los laureles, que estas dos carreras pues tienen que conseguir mantener esa distancia con el equipo Ferrari. Y Ferrari, obviamente, pues tiene que ir a por todas. Yo creo que las dos próximas carreras van a ser muy, muy interesantes en ese sentido, porque tendremos un campeón del mundo que ya va a ir a por todas pues, para mantener esa distancia con el equipo competidor, y al equipo Ferrari que también tiene que ir pues a por todas para por lo menos conseguir ese título de campeón del mundo en constructores, que si no recuerdo mal en las últimas temporadas, en las últimas 10 temporadas, no ha habido quien no haya ganado los dos títulos la misma temporada. La verdad es que sería una situación un poco curiosa. Y no sé si queremos añadir alguna cosa más, si no, podremos ir ya finalizando este resumen de lo que ha sido el Gran Premio de México y emplazando ya a los oyentes para el próximo Gran Premio, que sería ya el Gran Premio de Brasil, no este fin de semana, sino el siguiente. No sé, ¿queréis añadir alguna cosa más o vamos despidiendo ya? No, vamos despidiendo, yo creo. Pues nada, para cerrar entonces, recordaros que nuestra página web es desdevox.es, que ahí tenéis las formas de contacto y las redes sociales con las que os podéis poner en contacto con nosotros, remitirnos alguna duda o lo que sea. Y que como siempre ha sido un placer para mí estar aquí con todos vosotros, agradeceros que hayáis estado una vez más escuchando este podcast, y os dejo con mis compañeros que os van a recordar eso, las formas de contacto y redes sociales, y emplazaros eso, al próximo Gran Premio que será el de Brasil. Un saludo y hasta luego. En Twitter, como siempre, nos podéis encontrar como @desdeboxes, en Facebook, en la dirección facebook.com/desdeboxes, también en Telegram, en nuestro grupo, en t.me/desdeboxes y nada más. Por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera. T.me o T.me. T.me, yo creo que es, ¿no? Bueno, me, Conmigo. depende cómo Mamime lo conmigo. pronuncies. Bueno, pues nada, aparte de Telegram, que yo creo que es el sitio donde tenéis que estar, si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer desde boxespodcast@gmail.com. Y nada más. No todos los días podemos decir que tenemos nuevo campeón del mundo o que alguien revalida un título de campeón del mundo, pero esta ha sido la situación
aunque no nos haya parecido demasiado emocionante. Venga, hasta la próxima. Y pegar. Últimamente te gano yo siempre, Dani. Que lo sepas. ¿Sabes En velocidad. En pegar el enlace al audio en el guión. ¿Sabes un buen uso de estos altavoces? Se lo estoy dando. Es decirle, el que sea, una palabra clave que lo activa, decirle, tírame una moneda. Y te dice, cara, cruz. O le digo, dime un número del 1 al no sé qué. Un poco caro, ¿no? Ya, pero es por encontrarle usos, joder.